corazón. Al otro lado del teléfono me aflijo con razón. El aislamiento en cuerpo nos separa, sin embargo, nuestro idilio toda pena repara. Espero verte al otro lado, sana, viva y sin tos, ya que este mundo fue hecho para los dos. No más nos llega esta noche para vivir nuestro amor, y su llegada me recuerda mi irremediable dolor, pero detengo un camino porque heridas se apagan, ella es la estrella que alumbra mi ser. Sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, hazte esta noche perpetua, se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Listo. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos con la Tuna Universitaria de la Universidad de Pamplona, una tuna muy joven que ha logrado pues como preservarse durante todo este tiempo de pandemia y que pues nos ha sorprendido con ese espíritu que han tenido al formar esta tuna. Entonces, muchachos, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación a contarnos la historia de su tuna. Entonces, vamos a comenzar pues para que ustedes se presenten. Entonces, si les parece, por orden de antigüedad, que nos cuenten pues su nombre, su mote o apodo, qué estudiaron o qué están haciendo ahorita y eso. Y ya después nos vamos a ir contando más cositas. Entonces, ¿quién comienza? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Villamizar, más conocido en el mundo de la tuna como el Tuno Casimiro. ¿Sí? Participé en la fundación de la tuna de la Universidad de Pamplona. Actualmente vivo en Barranquilla y pues trabajo aquí también. Soy músico, egresado de la Universidad de Pamplona y pues un gusto estar aquí. Muchas gracias, Casimiro. Listo, ¿quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Jordi Berbesí. Mi mote o apodo en la tuna es Mortadelo. Soy de Pamplona, actualmente vivo en la ciudad de Bucaramanga y estudié la carrera de música, soy egresado maestro en música de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias, Mortadelo. ¿Y Filemón hay o solamente Mortadelo? No alcanzó a ser tuno. Ok, pero si había un Desertó. Filemón. Muy bien. Eso pasa, Sí. eso pasa. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es César Manuel Liscano. Yo soy, mi mote es el Tunodino. Ahorita pues estoy estudiando en la Universidad de Pamplona, mi carrera es música, ya pues estoy a graduarme y pues nada, pues qué más contar. Pues bienvenido, Dino, que dicha que estés allá todavía disfrutando de la universidad. Sí, se goza un poquito mientras tanto. Listo, y vamos con Buenas noches, mi nombre es Julián de Quintana Costera, soy también fundador de la Universidad de Pamplona, soy egresado del programa de música también de la misma universidad
y actualmente pues vivo acá en Pamplona. Mi mote es Goofy. Ok, pues bueno, muchas gracias. Ya sabemos entonces dónde los encontramos ubicados. Entonces vamos a comenzar un poco. ¿Cómo llega a ustedes la idea de armar la tuna en la Universidad de Pamplona? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo comienzan a trabajar en esto? Bueno, primero que todo, la idea de hacer tuna en Pamplona pues vino principalmente de mí, de mi persona. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a una estudiantina. Yo soy de Barranca Bermeja, Santander, y allá pues tuve la oportunidad de pertenecer a una estudiantina que la dirigía el Tuno Fósil de la Universidad de Santander, de la UDES. ¿Sí? Ujú. Entonces, por medio o sea, era un formato muy tipo, sí, estudiantina colombiana como tal, el formato de bandola, tiple y guitarra, muy formales, no era nada picaresco ni nada por el estilo. Ok. Era un formato. Entonces, pero el caso, el acercamiento que yo tuve con la tuna, aparte de que en uno que otros temas hacían parte del repertorio que nosotros tocábamos, como clavelitos, temas instrumentales. Y poco a poco el Fósil nos fue acercando, digamos, a su labor como tuna de la UDES y en muchas ocasiones como director de la tuna de la Universidad de Santander. Y en varias oportunidades, varios integrantes de la estudiantina nos llevó a conocer su tuna en esos viajes. A La Vega, a Bogotá. Entonces, de ahí, 3 integrantes de esa estudiantina salimos interesados en el cuento de la tuna. De esos 3 quedamos 2. Uno es el Tuno Beetlejuice de la UES. Él sí siguió allá estudiando y yo pues yo vengo con la idea de estudiar a la Unipamplona en el 2012. Pero entonces no inicié el proceso al iniciar la universidad. Me hubiera gustado tener como más motivación, ¿sí? Porque claro, usted sabe, la academia, todo, pues uno se distrae mucho. En este caso yo estaba muy entusiasmado. Bueno, a los, 2, 3 años, yo le vendo la idea a algunas personas porque ya yo conocía la tuna, pero lo que más de una persona le teme al pertenecer a una tuna es, yo creo que a todos nos pasa, es el pardillaje. Sí, entonces yo con esa idea de odiar el pardillaje, pues ese era uno de los motivos por el cual digamos, la idea no estuvo como muy en marcha. Luego la vendí con el tiempo en compartires con algunos compañeros de la misma carrera de música. Como puede darse cuenta, la mayoría pues somos músicos, ¿sí? Aunque no todos los fundadores somos músicos. Pero siempre como digamos en los momentos de compartir con algunos colegas de la carrera, pues una que otras veces llevábamos guitarra y yo soltaba alguna que otra canción. Por ejemplo, Elsa, Muñequita Morena, o sea, boleros así todos muy bohemios, demasiado. Hasta que llegó un punto que Mortadelo me pregunta, oye, ¿esa canción qué o qué? O sea, no, ellos nunca, siempre nosotros estábamos acostumbrados a estar rodeados de un ambiente como más rock, más de metalero, sí, y también obviamente de música académica también. Entonces surge como esa incógnita de cada que teníamos la oportunidad de compartir, pues siempre yo soltaba alguno que otro tema que me habían quedado de la estudiantina y de algunos temas de tuna que yo ya conocía por ese acercamiento que tuve con Fósil. Sí, Y, sí, y le vendimos la idea. O sea, él me ayudó, él me sí. ayudó a dar ese pequeño impulso que Sí, que estaba faltaba. que Lo que pasaba es faltaba. que nosotros salíamos de clase, pues Pamplona es un municipio en el cual uno sale y o sea, se encuentra todo el mundo y los viernes siempre salíamos
que a tomarnos algo. Entonces, como éramos estudiantes de música, la gracia siempre era ir a tocar y a compartir. Entonces, él tocaba unos temas muy bonitos. A mí siempre me han gustado los boleros. Entonces, yo le decía, oiga, esos temas tan bellos, ¿de dónde los sacó? Me decía, no, eso es de Tuna. Y yo, ¿qué es eso? Y poco a poco me decía, no, la Tuna se trata de esto, de aquello. Yo vengo de una estudiantina. Yo al principio ni le entendía. Yo pensaba que las dos cosas eran lo mismo. Y entonces yo me empecé a aprender los temas. Y tanto fue el interés inicial de la música, porque yo no sabía ni cómo se vestían. Y yo empecé a buscar en internet y yo le decía, ay, mira esta canción de Tuna, como a intentar sorprenderlo. Mira esta, no, sí, esa es tal. No, yo ya la conozco. Y así, entonces así como que empezó él a contarme muchas cosas de la Tuna que con el tiempo me empezaron a interesar muchísimo. Y entonces luego hubo un punto clave y es que un compañero estudiante de música que era de los semestres más atrás de nosotros, un día yo lo vi en Facebook y él tenía una foto con traje de la Tuna. Entonces yo vi, este man, ¿qué? Y le envié la foto a Andrés, a Casimiro. Y él me dice, no, él no es Tuno, él es Pardillo, porque no tenía beca. Y, pero mire, él como que sabe. Entonces, preciso, fuimos y lo buscamos y él sí sabía. Y ellos cantaron ahí unas canciones, yo ahí como mirándolos. y él fue como que también una pieza clave para empezar a crear el grupo. Él sabía, él venía de Pereira, él es de Pereira. Kevin se llama él. Y él estuvo en el proceso de formación de la Tuna de la UTP, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pero él nos siguió y luego se fue a Pamplona a estudiar. Y ahí pues se unió con nosotros y bueno, ya formamos como ya damos 3. Entonces vamos a buscar más amigos de la carrera. Sí, la verdad fue muy casual porque ni idea que él, digamos, en los momentos que tuvimos la oportunidad de compartir con él, jamás soltaba ni una canción ni nada, sino fue más que todo en redes sociales que Mortadelo se dio cuenta de que él pues, tenía una foto así como recitando, no sé, una foto muy bohemia. Claro, Sí, así como... y todo, pues blanco es gallina lo pone y un tú no se pone ahí. De hecho. Sí, entonces, de ahí, pero aún así, en ese entonces todavía no había quedado como la idea plasmada, sino fue hasta mucho tiempo después, porque es que nosotros no solamente fuimos los dos, inclusive fuimos varias personas, pero entonces nosotros, bueno, en el caso mío, uno de los errores fue tratar de convencer a gente de la misma carrera. Y eso es lo que más, sobre todo nuestros padrinos nos explicaban, cómo músicos se interesan por ser tunos, cuando es algo totalmente opuesto, ¿sí? Entonces, eso fue una de las fallas, de que obviamente a los músicos, solamente a nosotros se nos ocurre meternos esta locura de meternos en el mundo de la tuna, siendo la mayoría músicos, bueno, músicos en su totalidad al comienzo, porque éramos 2, 3 músicos. Entonces, fue hasta tiempo después cuando por motivos nosotros teníamos un grupo de rock con Mortadelo y Toño, que lastimosamente pues no se pudo conectar. Nosotros teníamos un tributo a los Beatles y nosotros nos quedamos viviendo en el mismo apartamento. Y ahí fue donde se afianzó la idea. Ya teníamos más tiempo, ya convivíamos. Y con Mortadelo pues empezamos allá a montar temas. Y decía, bueno, vamos a empezar con algo. Qué mejor forma que empezar a montar unas 2, 3 canciones. Y en esos ensayitos así clandestinos empezamos a ya por fin dar los pininos como la idea de por fin empezar ese camino. Ya en el segundo ensayo ya éramos 3 personas, ya el cuarto ensayo ya Kevin, del personaje que estuvo en la UTP, ya se nos unió y pues ya él tenía también conocimiento, nos colaboró mucho en eso, en la parte musical. De hecho también es muy buen músico. ¿Sí? ¿Y por qué canción se animaron a comenzar? ¿Cómo armaron ese primer repertorio? Además, durísimo porque cuando uno no es músico, yo soy abogado,
Entonces, digamos que la perspectiva es distinta. Para ustedes que son, porque para nosotros, por ejemplo, el hacer tuna, para mí, cuando entré a la universidad, era una opción de poder estudiar mi carrera y seguir haciendo música que me gustaba desde el colegio. Para ustedes, ya teniendo la música, me encanta ese tema que siendo músicos, ¿qué fue lo que los llamó de este tema de la tuna? Sí, yo pienso que así como lo manifestó Mortadelo, es como esa, más que todo el repertorio que maneja la tuna, ¿sí? La tuna siempre es muy selecta con las canciones. Boleros hay por montones, miles. Pero exactamente las canciones que tenía, que más que todas las más populares que hay en YouTube, que era como lo que más uno seguía, es, eran temas muy bonitos y que ya por experiencia propia lo he comprobado que la mayoría de personas que intentan ingresar a la tuna es por la música. Y por hay muchos motivos, los viajes y eso, y en el caso sí, de que se enamora y que la gente le llama mucho la atención como uno viste, lo bohemio, pero la música creo que es lo que más impacta, más no es lo más importante, claro está, pero impacta mucho. Ahora, nosotros la teníamos clara en el ámbito musical, pero eso fue uno ser músico fue uno de los mayores tropiezos que tuvimos, porque bueno, me estoy adelantando a los hechos. Vamos por Muy partes. bien. Entonces, Sí, de estamos hecho, todavía en el comienzo. Entonces se reúnen sí. y qué canciones entonces, con qué repertorio comienzan ahí como a armar ese combo inicial de canciones para ustedes. No, de hecho, las primeras canciones que cantamos es esta de Sortilegio, Todo me gusta de ti. Esa Ujú. canción, de hecho, no la sabemos de arriba hacia abajo. De Es más, cada vez que adelante la para tocamos, atrás, de atrás para adelante. Sí, cada más vez que que la, clavelitos. cada vez que la tocamos le hacemos variaciones, nos inventamos voces, porque es que ya la tenemos clarísima. Entonces, esa, por ejemplo, esta de La Morena de mi copla, la quemamos, pero durísimo. Clavelitos, esta canción de Muñequita Morena también. De hecho, ya ni la tocamos porque nos aburrimos de ella. Sí, eso pasa. Pero así, y fue como muy romántico. Yo creo que a todos nos llamó la atención ese romanticismo de la tuna. A mí personalmente, yo eso no lo cambio por nada. Y, y fue eso, ¿no? Mucho romance, eso nos llamó, por lo menos a mí, no sé, los demás. Ok. Bueno, ¿y en qué momento llega? ¿Dino ya estaba con ustedes en ese momento? ¿O Todavía no estaba como que ahí, como que sí, como que no, pues, como que ahí, Claro, como en remojo. es que es Sí, difícil convencer a alguien que está tocando en una banda de rock psicodélico que, que se agrega la tuna donde nos sí. vestimos, guitarritas, sí. Es difícil, o sea, enamorar a alguien de la tuna sí, hay que mostrárselo de una forma muy bonita y pues por eso tal vez se tardó un poquito él, al igual que Toño, porque recuerdo que, como decía Andrés, vivíamos en la misma casa y Toño Sí. pasaba por la habitación. Y nosotros decíamos, venga, toda con nosotros. No, no, eso no me gusta, eso no me gusta. Y pasaba, ¿no? Ay, bueno, y entonces en ese momento ya definieron pues las canciones. Y dijeron, listo, vamos a cantar esto y esto. ¿Cómo dicen, listo, ya va a arrancar este tema como de la tuna como tal, vamos a vestirnos así, salimos tal, cómo se presentaron la primera vez, vestidos como, o sea, cómo fue esa salida al aire, listo, se sentaron y ensayaron las 4 canciones estas, súper, además para ustedes de músicos mucho más fácil, porque además si ustedes improvisan se les oye lindo, pero De hecho, cuando uno hace ese tipo, uno no hace eso, uno se aprende lo que le enseñan y ya. Ustedes no. Entonces, listo, ya tienen este repertorio y cuando muestran por primera vez como este repertorio como grupo y dicen, listo, ya vamos a arrancar con la tuna, cómo se vistieron, cuándo decidieron cómo iba a ser el tema del traje. Yo quiero que Dino cuente esa anécdota de la primera vez que tocamos, que es muy buena. Pues a ver, voy a contar la verdad. O sea, hay más versiones.
Pues yo creo, pues si me dieron la palabra, no voy a tergiversar nada, voy a contarlo Bueno, tal cual. la verdad y nada más que la verdad. Y pues eso fue un sábado, estábamos, pues sí, como quien dice, en el momento de ocio, ahí compartiendo unos tragos. Y pues sí, ya teníamos como algo montadito, algo así bien chévere, sí, y dijimos, bueno, mañana, salgamos mañana a ver cómo nos va con esto, qué tal es. Y pues surgió la idea esa noche. Al otro día, pues básicamente pasamos derecho, todo el mundo estaba vuelto, nada. Llegamos y bueno, listo, a tocar. Afinamos. Yo tenía un buzo de Iron Maiden, un jean, Toño tenía unas Gafas negras. gafas negras, todo el mundo así deschavetado, mejor dicho. Sí, eso fue un caso. El caso fue que, bueno, parchamos ese domingo a mediodía. Dimos una vuelta a los restaurantes, parchamos. Cuando nos dimos cuenta, pues súper bien, ¿sí? Sin tener, digamos, como esa guía. Y después, entonces, bueno, pues esa fue así como la primera vez que salimos. Ya después entonces le contamos a los padrinos, sí, le mandamos fotos y claro, cuando le mandamos la foto como que la impresión de vernos así de particular, yo con un buzo de metal, el otro así con los ojos, mejor dicho, mejor. Entonces nos dijeron que no, que tocaba pues vestirse elegante, que sí, que eso, que además que había un formato, una oratoria para presentar la tuna, además, eso, lo otro. Entonces ahí fue como se fue forjando más esta parte de la, como de, ¿qué decirlo? Como de la decencia, ¿no? Sí, de la elegancia. Entonces, pues más o menos así fue el primer toque que hicimos con la tuna, Informal, por así decirlo así. formal, sí. Pero Sí, ya que con no, las nos canciones saltamos de Tuna, pues ya ese fue como el primero. ¿Y eso más o menos para qué fecha fue? Eso fue como para 2015, 2015, a mediados a del mitad de año, 2015, más sí. o menos. Más o Sí, bueno, menos. aunque nos saltamos una parte muy importante, ¿no? Que, bueno, volviendo a la conexión que yo tenía con el Tuno Fósil de la UDES, Sí. empezamos como, eso, bueno, eso fue una charla más que todo, nos hizo, fue como entre chance y chance y terminamos fue ya tomándolo en serio con él. Porque nosotros empezamos a hacer el movimiento totalmente alejados a ellos, o sea, ellos no, nosotros todavía no habíamos elegido padrino, no, sino que empezamos así todo como de un ensayo, una cosa llevó a la otra, así. Y fue tiempo después que ya pues empezamos a hablar con Fósil, con Beetlejuice, que pues él también perteneció a la estudiantina del SENA, de allá de Barranca Bermeja, y ahí empezamos a hablar con ellos. Y eso que nosotros hicimos fue más impulso de nosotros, del primer parche, todo como que listo, ya tenemos un repertorio y hagamos túnel, como quien dice, pero claro, obviamente tuvimos muchísimas falencias en ese primer parche y creo que ni hubo show de pandereta, ¿o sí? No, porque nadie sabía. Y No, no recuerdo de eso. hecho me dejaron esa tarea a mí, yo no quería, me tocó aprender. Sí, entonces eso fue como que ya ellos se enteraron de que nosotros ya teníamos como algo, sí, ya la iniciativa y aprovecharon y dijeron, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para apadrinarlos. Y de ahí empezó todo. Entonces, más fue como iniciativa de ellos acompañarlos en este proceso, a de ustedes como tal, como buscar los padrinos, o fue como algo que se dio como mutuamente, como algo, pues como natural por ser de allá de Santander, que era más fácil que pudieran supervisar el proceso. Sí, lo que pasa es que también estaba un factor que era la distancia. Y pues era la tuna más cercana que teníamos. Y pues también tenía ya un vínculo en el caso mío pues con Fósil. Ellos todavía no lo conocían, ellos los conocieron, fueron un tiempo después que precisamente la UDES hace creo que iban para un contrato, una serenata a Cúcuta. Y pues que Pamplona estaba vía Cúcuta. Entonces ellos primero fueron a Cúcuta y de regreso ellos venían de tremenda juerga, de tremendo viaje por Cúcuta. Y pues aprovecharon y nos visitaron. Entonces, Claro. ahí todavía Toño no estaba convencido. ¿Éramos qué? Éramos
casi mi persona, el otro por delante, Mortadelo, Dino, Kevin, el que... 4. Sí, éramos 4. Y llega la UDES y Toño, al vivir con nosotros, pues la UDES pues llegan, dejan las maletas en donde vivíamos los 3, el Toño, Mortadelo y mi persona, y ahí ellos lo conocen, ellos ya ven que es algo serio, ya de que ya, Claro. ya palpan un tuno, palpan lo que es vinieron 2 pardillos en ese entonces, vinieron 2 pardillos y vinieron como unos 7 tunos, si no estoy mal, una mancha grande, eran bastantes. Claro. Y claro, eso fue el primer contacto de ellos con la tuna, los instrumentos, nunca habían visto, no, habían visto una bandurria, nunca habían visto un laúd, eso fue como el impacto. Y aparte de eso, ellos llegan con esa energía que los caracteriza a la UDES. Ellos son, no sé si los conoces, tienen una chispa, nuestros padrinos son en ese sentido muy, muy, muy vivos. Entonces ellos llegaron y parcharon, entonces nosotros ahí al pie de ellos, nos Yo recuerdo que conocieron. ese Ahí día, todavía, sí. sí, yo recuerdo que ese día yo estaba saliendo de un parcial, iba para la casa y me llama Mortadelo y me dice, César, marica, los tunos están acá en Pamplona, están en la plazuela, llegue que estamos todos. Y yo salí corriendo para allá. Y claro, y fue la primera impresión de verlos con su Claro. traje, con sus capas. Fue algo místico, fue algo muy bonito. Sí, fue muy bonito. De hecho, gracias a esa visita es que Toño se anima a estar con nosotros, porque Toño no quería. Y claro, él vio que el traje es súper llamativo y que la capa, entonces dijo, no, no, sí, yo me voy a meter. Y Bueno, con vamos a ese, escuchar a Toño porque yo lo veo ahí como no tan convencido de eso. Cuando tú Pero estabas ese no ahí es en la... Toño. no, él no es Toño, él Toño es no Goofy. pudo conectarse. Sí, ¡Ay, Toño. Dios mío! Ok. Sí, Para ver qué fue lo por, que él logró ahí como cautivarlo. No, De... Toño no se pudo conectar. Él es Goofy que pues, llegó un poquito después y por eso es que no ha intervenido porque pues en ese Todavía momento no él no hemos estaba, llegado ¿no? a su momento de la historia. no pasó nada, no pasó nada. Su momento no ha llegado. Sí. No, pero en el caso de Toño, pues ya que obviamente nosotros ya hemos hablado con él y ya nos conocemos mucho. La primera impresión de él fue eso, o sea, al ver que el tuno llama mucho la atención de las canciones, sí, lo que impacta, más que todo. Y la forma de ser del tuno, entonces a eso él le gustó mucho y ya él veía que nosotros como que sí, ellos están intentando hacer algo, pero no les creo a nadie. Ver que es algo palpable, que es algo que existe, pues se terminó de convencer y le gustó. Ok, Entonces ahí a partir de ya estuvo él también. sí, él no se separó para nada de nosotros. Y en ese momento, ¿ustedes ya habían hablado algo con la universidad o esto era solamente hasta ese momento una iniciativa de ustedes? ¿O la universidad estaba al tanto o como en ese momento eran solamente ustedes? Sí, éramos nosotros nada más. Éramos unos estudiantes haciendo cosas por su cuenta y pues al hacernos las cosas por nuestra cuenta, pues obviamente había muchas cosas que no, ni por enterados que competía hacerse en la tuna. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí ya empezamos a tener contacto con ellos. Ellos, fue una noche que quedaron ahí en Pamplona. De hecho, nosotros estábamos en semana de parcial y pues nos tocó pues abandonarlos porque es que ellos con la misma se iban. O sea, se tomaron el tiempo para conocernos, para conocer Pamplona, se enamoraron del frío, del hielo de Pamplona. Claro, entre ellos decían, no, aquí sí es óptimo usar la capa. Y ellos con su capa y no se las creían, ahí con la neblina, muy bonito y todo. Entonces, después de ese encuentro con ellos, es donde se afianza donde nos ligamos por completo con ellos, pero no lo habíamos hecho formal, sino fue un contacto de ellos, empezaron a asesorar, de a poquito nos iban tomando en cuenta, porque es que también toca tener algo que ellos, pues es muy difícil que una tuna surja, sobre todo a la distancia, ¿sí? Entonces, era más en el interés de nosotros
el querer hacer las cosas bien, ¿sí? Bien, el que ellos nos instruyeran, nos enseñaran a hacer la tuna, ya ellos tenían más de una década de tunos. Entonces, qué mejor que aprender de ellos y era lo más cercano, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a pensar eso. Más sin embargo, nosotros duramos de aspirantes mucho tiempo, si no fue hasta diciembre. Bueno, nosotros hicimos un viaje. Todavía todavía estábamos de aspirantes, entonces ellos todavía, el trato de turno partido, pues obviamente no existía, pero ese viaje nos ayudó mucho porque conocimos la tuna de ellos ya completa, bueno, la mayoría, su funcionamiento, los tips, y ahí sí empezamos a conocer cómo es la relación de tuna a universidad. Sí, entonces ahí empezaron a darnos pautas, que en el caso de la universidad nosotros, pues ellos nos exigían un semestre de prueba, por así decirlo, para pertenecer al grupo cultural. Sí, entonces ahí sí ya empezamos, pero no se había hecho formal, sino fue hasta diciembre que ellos estaban de aniversario y nosotros pues... ¿De qué año estamos hablando? 2015. 2015, a finales de Ok. 2015. Sí, Sí. o sea, después de toda esta instrucción, nosotros ya decidimos vincular la tuna a bienestar universitario. Entonces, nosotros, como ellos nos enseñaron, porque nos lo dijeron, no vayan y denle serenata allá a los de bienestar. Y nos fuimos con los instrumentos y eso fue genial porque las secretarias y todo eso quedaron súper enamoradas y que no, y es más, hasta nos ayudaron, ¿no? Traigan esos papeles, X y Y. Es más, había una presentación en un auditorio de un hotel en Pamplona, que eran como los 50 años de la universidad o 45 años, no recuerdo, algo así. Iba a estar el rector, iba a estar un montón de gente y las mismas muchachas de bienestar nos ayudaron a poder presentarnos allá sin ningún, como decirlo, protocolo, sino vayan y toquen. Y eso nos ayudó mucho porque el rector ahí nos tuvo la oportunidad de vernos. Éramos 4, en ese momento éramos 4. Dino tuvo una historia oscura ahí porque él se salió un momento y volvió y por eso no estaba. Pero estábamos Casimiro, Toño, Kevin y yo. Y éramos 4 vestidos de negro diciendo que éramos la tuna de la universidad. Y empezamos a tocar y les gustó mucho, tuvo muy buena acogida, el rector nos dio y... Bueno, ¿cómo hicieron? Porque muchas de las cosas que me han contado las tunas es el desafío de mandar a hacer los trajes. En ese momento ustedes ya tenían el traje. ¿Cómo hicieron eso? No, En ese momento no, vestíamos de negro, de Ay, pantalón negro. negro, camisa negra, sí. Ok. Todavía no teníamos traje. Ah, ok. Y bueno, entonces en ese momento Dino los había abandonado. Sí. Y ya Sí, había sí. pandereta en ese momento, ya habías aprendido a tocar la pandereta. Sí, de hecho ese día recuerdo que yo me ponía de loco a saltar y el piso estaba resbaloso y me golpeé durísimo las rodillas. Eso, sí, exquisito ese golpe. sí, eso sonó. ¡Pah! Hasta me la montaban los directivos por ahí, me veían. Ya días después en la universidad me decían, ya le pasó el golpe, que no sé qué. ¡Ay, buenísimo! Sí. Pero les gustaba, les Sí. gustaba. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lograron su espacio? Como lo hace un tuno, cantando, dando serenatas y dando a conocer qué es lo que hace la tuna. Entonces vino esa Sí. presentación y ya pues pasaron a ser del área de bienestar de la universidad. ¿Qué vino después? ¿Qué pasó después? ¿Con quién? ¿Con Después Dino? volvió Dino. No, luego pasa de que ya como que hicimos una carta formal con la UDES y ellos dijeron, ya somos sus padrinos y Sí, vamos a sí, es padrinar. que fue un viaje muy bonito porque, digamos, pero bueno, precisamente volviendo al tema de vino, para ese viaje íbamos a ir los 5, ya estaba Toño, pues, y resulta y pasa de que al hombrecito le resultó algo, un problema personal, pues no, ya teníamos los pasajes y todo, y él decidió no ir, entonces pues él por eso se perdió eso, y ese viaje fue muy importante para nuestra historia, porque nosotros fuimos a apoyar bueno, íbamos supuestamente a apoyar algo de la UDES, pero resultamos fue
resultamos fue pasando la matrícula que es como la carta muy formal a la UDES. A la UDES, ya después de haber pasado un tiempo de aspirante, que de hecho nosotros de aspirante ya nos venían como instruyendo de que el aspirante tiene que tomar el rol de pardillo, así sea aspirante, ¿sí? Entonces ya nosotros llevamos un proceso como ese, allí hicimos la propuesta formal a la UDES, ellos se tomaron el tiempo, no la respondieron y pues la respuesta fue de una. Empezamos Y el ustedes el proceso. peaje que pagaron fue como ellos, que ellos en su imaginario, porque esto fue para un festival de tunas que hicieron allá en Bucaramanga, que fueron los de la Católica, ellos pensaron que era que tocaba darle una botella de vino a cada, o sea que cada tuno que fuera a ser nombrado o apadrinado tenía que llevarle una a cada uno de los tunos de la tuna. Entonces esto llovían cajas de vino por todos lados porque cada uno llevaba como 12 para 12, entonces eran muchas botellas de vino por todos lados para eso. Entonces, ¿ustedes cómo hicieron ese tema? No, no nos hubiera alcanzado para Sí, todo. sí, no, para todos no, pero Ah, sí cada uno llevó su respectiva matrícula, su respectiva, pues, sí, su sí, botella de vino, la claro. botella de vino, sí. Y pues eso fue muy bonito porque, digamos, nosotros nos queríamos devolver del viaje ya normal, o sea, como quien dice, volvimos a estar. Fósil siempre ha sido como donde siempre que llegamos a Bucaramanga, siempre él nos recibía en su casa, entonces él él es una persona con un carácter, con su forma de ser muy particular, entonces en medio ya era la última noche de nosotros allí en Bucaramanga, había un turno chileno, sí, también, de la Universidad de Biobío, Tinto, y él pues, fueron unas noches muy místicas allá, y en la última nos dice, bueno, ustedes no quieren ser partillos por lo que veo, entonces nosotros como que, sí, como que no sabíamos cómo proceder, como buenos novatos, ¿no? Entonces nos dejaron de tarea, nos traen ya la matrícula, pero no la hemos escrito, pues escríbanla, ¿qué esperan? Entonces nosotros así corriendo, pero ya, entonces nosotros corriendo, y la matrícula y el vino, no sé cómo van a resolver, nosotros corra, y empieza a llover, y nosotros corra, no sabíamos de conseguir el vino, corra para aquí, corra para allá, nosotros, y sin tampoco conocer muy bien Bucaramanga. Ahí mismo empezamos a escribir conseguimos el vino, escribimos la matrícula, se la entregamos a ellos, obviamente con esa forma característica de trato de tuno pardillo, pues muy chévere todo. Y pues la respuesta no vino sino tiempo después, porque eso es una decisión que no la ha de tomar un tuno, sino todos. Entonces nosotros nos devolvemos a Pamplona, Dino se entera de lo que se perdió, no, sin embargo nosotros hicimos la matrícula por parte de él, como que representándolo y como buen hijo pues volvió a casa al tiempo, pero él vuelve cuando nosotros hacemos otro viaje a Bucaramanga, que es cuando hacemos el contacto para los trajes. Resulta y pasa que la UDES a los pardillos les da los trajes, por lo general son los trajes más antiguos, son los que tienen más mística de hecho. Y así se ven. Entonces, Están curados. Yo imagino que como las botas de los, esa que uno llevaba a las corridas de toros y eso, esos trajes están curados. sí, tienen todo tipo de seres viviendo ahí. Entonces, a nosotros en nuestro caso, ellos estaban pasando o sea, no tenían trajes y a nosotros nos tocó a punta de parches, a punta de viajes a Bucaramanga, porque como pues, Pamplona es muy pequeño y no es una plaza donde uno diga, pues puede hacerse varios parches y reunir el dinero los fondos suficientes para, imagínate, cada traje es costoso y más como lo queríamos hacer que era del Betín. Entonces nosotros empezamos a parchar, nos dieron el contacto, resulta y pasa que uno de los tunos de la UDES, la madre de uno de los tunos de la UDES, mi padrino, Cortés, de hecho, la mamá siempre ha hecho los trajes de ellos, ¿sí? Desde que yo era novato, ella siempre le ha hecho los trajes. Entonces nosotros nos pasaron el contacto,
nos mandamos a hacer el traje a medida y todo. Y Claro. con el tiempo, el siguiente viaje, pues ya fuimos, y eso fue muy, muy bonito porque, Sí, digamos, hasta nosotros ya éramos partidos, pero nosotros todavía usando como hombres de negro, puros trajes negros, y no, sí. no era lo mismo. Y De hecho, para poder comprarlos hasta pintamos la casa de Toño en Cúcuta sí, eso fue otra historia. para reunir plata porque no teníamos. Sí, ese traje es costoso. Pero Y eran ni le trajes nombro nuevos, la... íbamos a tener trajes nuevos, entonces nos animaba la idea. Sin seres vivientes, y van a tener trajes Sí, sin seres vivientes ahí. oliendo a rico. Sí, 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 sí. Sin ¿Y mística. cuándo tuvieron como esa primera salida ya con ese traje nuevo que ustedes habían mandado a hacer? ¿Y cuántos eran? ¿Quiénes Sí, eran? ¿Dónde fue? Sí, sí, fue para un apenas nos lo viaje. dieron, nos lo dejamos puesto. Estábamos matando la goma, qué Queríamos dormir manera. con los trajes. No, Sí, pero la fue. cosa es que, bueno, la señora siempre se tardó como más de 2 meses haciéndolos. Sí, siempre tardó. Entonces, un día nosotros planeamos un viaje para recogerlos y también había una actividad con la UDES, creo que era como a los primíparos, ¿cómo es que se llama esto? La inducción. Inducción, la inducción. Entonces quemábamos 2 pájaros de un solo tiro. Íbamos a la inducción, los acompañábamos y reclamábamos nuestros trajes y nos los poníamos. Y fuimos, y allá mismo en la casa de Martica, la mamá de Cortés, nos los pusimos allá y salimos así por ahí a parchar. Y Se no, fue de eso una, de no una. creíamos. Eso sí como que nos quedaron un poquito pequeños, ¿no? ¿No? Aquí a alguien le Sí, queda pequeño. yo creo que eso fue parte de la partida, que no nos Sí. quedara. Como quien Y, dice, van a estrenar trajes, pues no les va a quedar bien. y no, espectacular. Luego llegamos a donde Fósil y con el traje y así ya entonces nos empezamos a apropiar también de eso porque el uso del traje también es algo que hay que tener personalidad para portarlo bien y manifestar toda esa picardía que la tuna tiene, ¿no? Entonces también fue como empezar a apropiarnos de eso. Cabe recalcar que Dino todavía no estaba, entonces, No, Dino se lo perdió. Todavía no había regresado Dino. no, él vuelve mucho tiempo después. Y esa es otra historia porque, digamos, listo, hicimos la inducción con los de la UDES, ahí estaba también de visita casualmente Pollo Loco y Cediño de la San Martín de Porres de los Morados. Ellos estaban de visita. Y Gara, uno de la UTP, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Que Gara también, Gara ahora es tuna de la UP, de la de nosotros. ¿Sí? Eso es otro dato, eso viene después. Entonces, nosotros parchamos y pues fue otro aire, o sea, ya con traje, ya no sentíamos pardillos, ya no sentíamos novatas, o sea, ya era otro voltaje, otra circunstancia. Volvemos a Pamplona, tenemos unas cuantas actividades y Dino nos ve con el traje y se le han salido unas cuantas lágrimas por ahí. Eso fue, digo que una de las cosas que más lo emocionó a él fue, primero que todo, tener el traje de él y segundo, pues ya vernos con los trajes y decir, vea, yo pude haber estado ahí y pues le dio mucha nostalgia y ahí es donde él vuelve por completo a la tuna. Fue algo emotivo porque Sí, Toño se quita el jubón y me lo da a mí y me lo pone. Sí, y Sí, entonces me dice que sí, que hace falta que llegue, que otra vez y todo eso. Entonces, pues claro, fue bonito. Además, pues creo que antes de eso, pues ellos me llamaban para acompañarlos a parchar. Entonces, pues yo iba normal de negro, ellos ya con sus trajes y pues sí. yo normal con la guitarra. Pero ya Sí, hasta digamos que ese día que fue como lo simbólico, ¿no? sí, de hecho eso fue una conferencia que teníamos a las 3 de la madrugada allá en la plazuela. De eso sí me acuerdo. De eso sí me Sí, acuerdo. de eso sí se acuerda. Ah, bueno, Goofy, ahí ya va llegando Goofy. Ya, yo ya Ahí ya por estaba. llega fin, Goofy. Ok. sí, por Un fin, por poquito fin. Por tarde. fin llega Goofy. Sí, Cuéntanos tu justo historia. ¿Sí? No, pues
Yo pues vengo a conocer la tuna pues en el 2016, pero ellos ya tenían el traje. Cuando los vi a ellos primero ya con el traje, ellos creo que me parece que venían de Cúcuta, de Parchar. Yo trabajaba en la plazuela en un negocio familiar y ellos llegaron, tenían como amanecido. Y, pues como ya los conocía de música, pues los saludé, les dije, "Ay, ese traje ¿qué secta están?" Recuerdo que les dije. Y nada, ahí me dijeron que la tuna, que yo no sé qué, y me dieron un poquito de un chorro y ya como que, uy, qué raro. Y ya, Él hizo parte de la Ah, conferencia también, él fue columnista también de la conferencia. Sí, cabe recalcar que, bueno, esto, mi traje sí me lo hizo mi abuela. El tuyo entonces sí Sí, lo hizo tu abuela. Sí, pero lo que sí. pasa es que mi traje es de más bajos recursos. igual el mío, Igual que el de Goofy, sí, es de, digamos, de otro tipo de material, de otro no es material, velvetín como sí. tal. Ok. Entonces, pues, Pero bueno, ya tienen quien les haga el traje allá, ¿no? sí, claro que Sí, es que claro. eso era algo que necesitábamos porque obviamente con el tiempo iban a entrar más personas y pues mandar a hacer y eso tardaba mucho y también queríamos como hacer crecer el cuento, siempre estuvimos ahí como llamando gente, eso hubo unos que estuvieron por un día, por dos, así, pero entonces el ya tener a alguien que nos haga los trajes fue también algo que nos facilitó mucho. Claro. Entonces ya para el 2016 salen ya todos con el traje como tal. Y después viene el tema de ya ser becados. ¿Cuándo se da esto y cómo llegan a ese momento de la imposición de la beca por sus padrinos? esto fue en el 2017. Sí, entonces esto, básicamente fue esto, pues la verdad, eso es algo que uno no se espera, ¿no? Y siempre, y siempre con, digamos, con ese tipo de actitud de todos los turnos, que es pura recocha y eso, pues uno tampoco los toma muy en serio, ¿no? Bueno, el caso del bautizo sí, digamos que medio nos la olíamos, pero al igual no estaba como la creencia. ¿Por qué? Porque pues bueno, en ese tiempo yo me acuerdo que yo estaba a cargo de la tuna ahí en la Universidad con Bienestar y bueno, entonces estamos organizando un encuentro, con un festival, ¿sí? Con varias tunas y esto, entonces el caso fue que nos acompañaron todos los tunos de la UDES y vino una mancha grande. También vinieron tunos de la STAP y me parece que Pericles de la Católica nomás. Sí, sí. Entonces ese día hicimos el encuentro y eso, bueno, días antes del encuentro me llama la Secretaría de Bienestar y me dice que por qué esta persona de la UDES necesita el campus universitario en la noche. El caso fue que yo no le presté así como mucha atención, ¿no? Entonces, pues, bueno, normal, fue algo que pasó. Entonces, nosotros como Hortadelo siempre era, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Siempre, ¿no? Bueno, entonces alquilamos un lugar, sí, como una sala de eventos, y ahí, pues, como quien dice, fue el remate. Entonces, ahí todo el mundo compartiendo sus cervezas y toda la cosa. Cuando, bueno, nos mandan para afuera todos con varios tunos. Sí, nos empiezan entonces a hablar, que la reflexión, que la tuna, que cuando ustedes sean, que cuando eso, que lo otro, pero al igual uno no está como a esa expectativa porque entre menos uno se lo espera, más rápido llega. Claro, es que fue como la última cena, pero de parrillas, por así decirlo. Y de hecho fue de las charlas más motivacionales y no sé, pero igual como dice Inés, uno es muy escéptico al tema porque es que nosotros ya nos habíamos como metido así como esa ilusión. Bueno, nosotros tuvimos 2 viajes antes de eso. Y en esos viajes uno decía, pero será, porque usted sabe que los certámenes de tuna por lo general siempre aprovechan y hacen Sí, ya habíamos bautizos pasado por así. certámenes. Y claro, y eso, bueno, uno se las cree, uno dice, uy,
¿Será que aquí es? Y claro, ocurre el bautizo y pues no fue el de uno. Luego otro viaje, ocurre lo mismo y uno como que entonces ya uno se vuelve incrédulo y sobre todo hay labores de ciertos tunos que es como aburrirlos a uno, como de probarle esa parte psicológica, probarlos, medirles el aceite, como dicen por ahí. Entonces, pues uno ahí... Entonces, estaba como ese escepticismo. Y claro, todo pintaba que, o sea, uno como que, quieren coger parte del campus para una actividad en la noche. Ajá, ¿y qué más? Vienen varias tunas. Uh-huh. Vienen hasta tunos fundadores de la ESAP. Y un católico, 2 católicos. Ok. Varios, por no decir que la mayoría de los de la UDES. ¿Y qué más? Entonces sí, estaba eso, pero igual, no sé. Y como el remate iba a ser un lugar, pues, típico de remate, o sea, normal, un salón de eventos y pues no pasa nada. Hasta que pues ocurrió... Yo tengo acá el afiche del evento todavía. Sí. ¿Muéstralo? Es que de hecho Sí, ellos nos insistían, organicen algo para nosotros ir, nos decían los de los DES. Pero ¿qué? No, organícense a algo, decía un certamen, no importa que sean poquitas tunas. Entonces, bueno, lo haremos, pero invitamos poquitas tunas porque pues el presupuesto. De hecho, teníamos una sede, le llamamos la sede porque varios de nosotros vivían ahí, yo no, pero casi todos vivían ahí, era una casa de 3 pisos. Entonces organizamos pues para que todos se quedaran allá, o sea, no era fácil, pero lo hicimos de todas formas y pues esa fue la publicidad. Recuerdo mucho que cuando sacamos eso nos empezaron a escribir tunas por allá de otros lados. Queremos que nos inviten, qué tal, que no sé sí. qué. Entonces, excuse me. O sea, y no lo hacíamos porque no, sino porque pues era como un evento ahí como un poco más íntimo. Sí, y además lo hicimos con las uñas, o sea, Sí, como fue algo, o sea, como hubo tanta insistencia por parte de los para que eso se realizara, y pues también hubo, digamos, nosotros nos enredamos un poquito en la parte de la organización, a la universidad toca anticiparle mucho para que colabore pues con los hospedajes y todo, la alimentación de los invitados. sí. Entonces ya llegó un punto donde ya pues nos tocó tocar puertas ahí en algunos lugares y nos apoyaron afortunadamente con la alimentación. En el caso del alojamiento, como la casa era tan grande, era de 3 pisos, en la cual solamente vivíamos pardillos. Entonces cogimos colchonetas de un lado, las regamos por toda la casa, todos recogimos las camas, mejor dicho, esa casa apestaba a tunos y a pardillos. Entonces, ese fue otro apunte, porque es que la casa era grandísima y Sí, y eso, pues, y sí, ¿Y justo en eso ese para evento, qué? ¿Y en qué fecha entonces? Porque hay detalles pues que no se pueden contar ahí del nombramiento para no arruinar sorpresas futuras, solamente que es algo que llega cuando uno tal vez no lo espera, así lo sospeche, porque a veces le hacen amague a uno de que va a ser el nombramiento y resulta que no es. Entonces, ¿esto para qué fecha se da? Mm, mira, bueno, hay un dato dale, curioso. casi, dale. Eso fue en mayo. En mayo, a principios de mayo, Kevin, que era el que pertenecía al que perteneció al proceso de Tuna Novata de la UTP, él se sale por motivos personales, él se sale, deja el traje y deja una carta sí, porque nosotros hacemos todo formal y explica los motivos y todo. Y había, aparte de eso, ya lo que nombramos del interés de la UES por hacer este evento, también está el acercamiento de varios tunos, de dar como pistas, como que interés por algunos de los de la tuna novata y estar ahí, estar llamándonos, estar como que dando esos últimos consejos.
Pero obviamente uno tiene el chip, ya como hemos mencionado. Sí. Entonces Kevin se sale y nosotros hacemos el evento. Eso fue un... 27 de mayo. Uh, 27 sí, de mayo del 2017. sí, entonces se hace el evento, se sube la tuna, a pesar de que fueron poquitas tunas y que fue algo que se hizo con las uñas, salió perfecto, salió muy, muy bueno la Era muy acogida que tuvo en bonito. la ciudad. Sí, lastimosamente no se pudo hacer pasacalle por cuestiones del clima. El clima de Pamplona es muy, muy Bipolar. bipolar, sí, Inestable. tiene una personalidad muy inestable. Sí, entonces pues no se pudo hacer. Y pues ya en el remate, ya ahí donde nosotros estábamos planeados, nos tenían planeado bautizar el 27, pero resulta y pasa que el compartir que ellos tuvieron y digamos, el debido proceso que se hace para que una tuna nazca, sí, como todos los partos son dolorosos, entonces nosotros nos parieron con dolor. Entonces, o sea, Ya, ya ese era proceso, 28. Ya era sí, ya era 28. 28, entonces ya se los había alargado, sí, en el acta de eso de padrinazgo que salía, que era pactado el 27, pues en realidad se ocurre el 28. ¿Y Ya, ustedes tienen como fecha de fundación ese 28 o cuál es la fecha que ustedes tienen como fecha de fundación? Porque es que hay tunas que lo hacen más o menos, que cuentan desde cuando se constituyeron, por ejemplo, su primera presentación, o cuando dicen este es el primer ensayo que tenemos. ¿Cuál es la fecha que ustedes tienen como fecha de celebración de fundación? mira, nosotros no, o sea, nosotros contamos el de Tuna, o sea, a partir de que nos dan el nombramiento de Tuna, pero nosotros contamos los 2 años de novata, ¿sí? Todo el proceso de aprendizaje. Sí, porque no, es como un poquito atrevido uno nombrar desde el primer día que uno tiene la idea de ya creerse Tuna, porque eso es una mentira. Sí, entonces por eso nosotros separamos como que el antes y el después, ¿sí? Sí, Entonces, esa fecha, el 27, es donde nosotros celebramos aniversario y desde sí, ahí porque empezamos a contar, claro. sí, porque de todas maneras la celebración se extiende hasta el 28. De hecho, nosotros, Sí, Normalmente pasa, como está entre Hasta los el dos días, pues 32. se celebra uf, hasta el 32. Eso, muy bien. ajá. de hecho, sí, de hecho. Entonces, así fue como nosotros pues, nos pusimos de acuerdo creo que la mayoría de tunas lo hacen así, ¿no? Y creo que es lo más sensato. Y pues así fue, de hecho nosotros duramos casi una semana celebrando porque bueno, después de tanto esfuerzo, después de tantas anécdotas, tantas lágrimas, porque de todas maneras es algo muy bonito. Algo muy bonito. Y ya viene ese tema del nombramiento. Ya ustedes entonces, si contamos estamos hablando del año 17, 2016, ¿cierto? 17. 17. 17. De ese 2017, ¿qué pasa después? ¿Tienen la oportunidad de pronto viajar fuera del país? ¿Qué pasa después de ese momento del nombramiento? Bueno, luego sí empezamos así a hacer más cosas, porque por lo menos nosotros siempre tuvimos interés por viajar. De hecho, de Pardillos hicimos varios viajes, fuimos hasta Villa de Leyva, así parchando por los pueblos, o sea, nos la Pueblos del norte de gozábamos. Santander, del norte de El Santander. norte de Santander y de Santander, siempre estábamos por ahí tocando y corriendo la tuna, como dicen. Pero entonces también nos guardábamos un poco porque pues éramos pardillos y estábamos como todavía aprendiendo y que bueno, y que eso, llegamos por allá donde unos tunos y qué tal. Y no siempre teníamos eso como que bueno, mejor esperemos cuando ya seamos ya tunos. Y así fue. Nos nombran como la tuna ya y empezamos a hacer cosas. Inmediatamente era La Vega. Yo no fui, pero ellos fueron y allá estuvieron con los de la Católica, que ellos tenían por allá
un lugar y estuvieron, la pasaron súper rico. Luego yo sí fui por allá a Nolaima con Dino y con Toño, estuvimos con los de la Nacho, o sea, compartiendo con las tunas así, también como conociéndonos, abriéndonos, mira, somos nosotros. Y empezamos a viajar, también a asistir a los certámenes más activos, porque nos daba cosa de que asistíamos a certámenes como Tuna Novata, pero entonces era como que no, pues son tunas novatas, ustedes no pueden ganar, o sea, sí, a pesar de que nosotros nos preparábamos y de verdad es que ensayábamos, nos ponían a tocar de primeros y nosotros, bueno, no podemos ganar, o sea, sabíamos que no podíamos ganar nada, entonces como que nos desanimábamos. Ya siendo tunos, entonces empezamos a ensayar más y a participar en certámenes. Participamos en un Setuni, lo ganamos. Luego el año siguiente, que ya fue el 2019, fuimos a Perú a un festival. Empezamos a hacer ya más cosas, a consolidar el grupo y sobre todo a darlo a más a conocer, ¿no? Que conozcan la tuna de la Universidad de Pamplona, así. ¿Cómo hacían con el tema de los instrumentos? Porque de alguna manera, pues todo siendo de música, era de alguna manera fácil que tuvieran de pronto una guitarra en casa. ¿Cómo arman este tema? ¿Tocan bandurria, bandola? ¿Cómo hacen con el tema del contrabajo? ¿Cómo fue ese tema de los instrumentos? Pues la verdad, como creo que casi todas las tunas, la de nosotros prácticamente la hicimos nosotros mismos. La universidad nos ha apoyado en viajes, en cosas, pero ya en indumentaria e insumos hemos ido ya más nosotros con serenatas, con parches, con lo que sea. Entonces, poco a poco empezamos a conseguir los instrumentos de la tuna. En un inicio teníamos guitarras que alguno tenía por ahí, y en el viaje que nombramos hace rato, de que la UDES venía de Cúcuta, ellos tenían dos bandolas que eran de la estudiantina donde estuvo Andrés Casimiro y nos dejaron esas bandolas. Con esas empezamos como a practicar y a sacar los temas. Ya con el tiempo entonces compramos una bandurria, luego otra bandurria, que es un señor de Bogotá nos las hizo. Un laúd que compramos, ese sí, un luthier de acá de Bucaramanga que nos lo hizo, el laúd. Y así de a poco con los instrumentos, pues no, tampoco ha sido así como fácil porque lo que te digo, la universidad tampoco nos ha dado de todo, pero sí, de esta forma hemos logrado como conseguir las cosas de la tuna. Sí, en el caso del contrabajo no, Con no trabajo hemos está en podido. proceso. Están Sí, trabajando para el contrabajo, muy Sí, bien. eso. sí, ya tenemos las cuerdas. Ya Claro, de tenemos. tripa de gato no, ya no se usan de esas, ¿no? No, muy caras, muy caras. Ya Y son, No, ¿no? ya no, no. en ese No, no. momento, Ah. ¿cuántos integrantes tiene, cuántos turnos? Y si tienen en este momento novatos, ¿cuántas integrantes tienen en este momento la tuna entre lo que son turnos y si tienen novatos en este momento? Bueno, en ese caso, pues eh, nosotros hemos sido como un poquito, digamos, nos hemos demorado un poquito en hacer crecer la tuna, ¿sí? Hemos bautizado de promedio un tuno por año. Y pues Pamplona, por la condición en la que los estudiantes, por la mayoría de estudiantes somos de afuera, es muy complicado que la tuna siga como una continuidad, ¿sí? Sí, creo que la mayoría estamos viviendo afuera, ¿sí? Somos 10, de los cuales solamente hay 2 activos. Novatos o pardillos como tal, es muy complicado ahorita por la pandemia. La pandemia yo creo que a todas las tunas nos ha afectado. O sea, si ya nosotros teníamos una dificultad que era el apoyo de los tunos antiguos a la tuna, a estar ahí, la mayoría ya estamos en otras ciudades, ya estamos en otras circunstancias y pues nos queda un poquito complejo estar ahí apoyándolos y ahora llega la pandemia y nos termina de poner más compleja la situación. Entonces eso no nos ha ayudado mucho. Sí, nosotros contamos con 2 pardillos, pero lo cual pues el aprendizaje ha estado ahí porque ellos también están en otra
La otra es que ellos también están saliendo ya a la universidad, ¿sí? O sea, no se pudo concretar eso ahí. Y pues nosotros estamos como en un resurgir, ¿sí? A pesar de ser una tuna nueva, tuvimos unos que otros problemas por eso, porque es que la mayoría que estudian en Pamplona no son de Pamplona, no somos de Pamplona, entonces eso es un reto que tenemos, aparte del típico de las tunas. Claro, no, la idea es que lleguen a cumplir muchos años y que pues puedan como entregar este legado a alguien más para que cuando ustedes vayan a Pamplona pues tengan una tuna ya a la cual puedan llegar. Si uno se pone a pensar, que era como los cálculos que yo hacía, si uno por año saca 2 tunos, por decir algo, en 10 años ya tiene 20 tunos más. Obviamente el proceso de depuración es grande, la tuna no es pues para todo el mundo, ni todo el mundo es para la tuna, pero por eso pues hay que hacer como ese proceso como de selección natural que yo creo que se da en esto. ¿Y qué planes entonces tiene ahorita la tuna, digamos que de mirada hacia el futuro? Que, pues obviamente con este tema de la pandemia yo creo que los planes de todos se nos han atrofiado como un poco, pero en esa adaptación de cosas, ¿hacia dónde va la tuna de universitaria de la Universidad de Pamplona? Pues yo pienso que primero que todo uno tiene la fe de que pues, esta condición a nivel mundial pase lo más pronto. Y segundo, pues hemos estado mirando estrategias, ya apoyando desde la distancia, estrategias de tratar sí, de llamar, atraer a las personas a que hagan parte de la tuna. También hacer proyecticos, el más usual que es hacer videos musicales, que eso es lo que más une a las tunas en esos tiempos tan difíciles, hacer videos, no sé, hacer compartir videollamadas con otras tunas, ya las hemos hecho, con los de la católica, con los de la militar, con nuestros padrinos también. Sí, entonces mirar hacia el futuro y significa pues una vez se renueve todo, o sea, ya esté todo a la normalidad, pues los que podamos ir a Pamplona, apoyar a los pocos que quedan allá y empezar de cero, porque yo creo que todas las zonas van a empezar de cero. Sí, las personas, es muy difícil uno en esta situación hacer algo, porque es muy limitado. Claro, y la experiencia de Se Tuna es puede, sí, algo un pero no es poco lo más mismo. vivencial, claro, es algo más como de ese compartir. Entonces, antes pues como de cerrar este primer capítulo en la historia de la Tuna de la Universidad de Pamplona, que ojalá lo que les digo puedan llegar a cumplir como muchos años y puedan llegar como a muchos estudiantes de la universidad para que sean parte de la Tuna y de esta mística que esto tiene. ¿Qué creerían ustedes que dentro de por qué valdría la pena para un estudiante pertenecer a la tuna desde la experiencia de cada uno? Entonces, si quieren, empecemos ahí al revés, porque a Goofy casi no lo han dejado hablar, entonces comencemos al revés. Entonces, para ti, ¿por qué valió la pena esta experiencia de la tuna en la universidad? Estoy cansado de escuchar tu voz, Goofy. Ustedes hablan mucho, man. Pues que desde mi punto de vista, pues la verdad es una experiencia pues, que no es muy difícil explicarla, ¿no? Y pues que hay que meterse en el cuento y vivirla uno mismo y sacar ahí sus propias conclusiones. Pero pues resumiéndolo en una palabra, yo diría que única y bella y muy especial. Súper, muchas gracias. Y a ti, Dino, o sea, ¿qué aporte le dio a ti en tu vida y todo esta experiencia de estar en la tuna en la universidad? Bueno, pues yo creo que fue como voltear la hoja, ¿no? Porque digamos que en muchos aspectos de mi vida no eran como por decirlo así, buenos. Ya entrando a la tuna, pues digamos que cambia absolutamente muchas cosas de mi vida, muchas actitudes y mucho eso, ¿no? Entonces, pues a manera personal es
yo creo que una de las vivencias más llenadoras que uno puede tener en la vida, ¿sí? Conoces, compartes, aprendes y vives, pero vives es para la vida, no simplemente para la tuna. Entonces, pues es algo muy llenador, es algo que, sí, como dice Goofy, es algo inexplicable, pero es algo que se siente, es algo que de verdad se siente y se renueva siempre, siempre. Más o menos, entonces, pues ese es como mi aporte y lo que me dio la tuna a mí. Excelente, muchas gracias. Bueno, Filemón, no, Mortadelo. Es que siempre me acuerdo es del nombre completo de Mortadelo y Filemón. Le haré un homenaje al ausente. Filemón se vio con Morticia. Alma bendita. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta exacta para A no. ver, ¿qué le aportó a tu vida universitaria el estar en la tuna? ¿Qué me aportó una vida universitaria? Muchas cosas, muchas cosas. Empezando por la parte humana, ¿no? La parte de los valores que la tuna infunde, que es compartir, la hermandad, no dejar a mi amigo morir, estar siempre ahí, ese sentido tan cercano que puede tener uno con los amigos, eso es algo muy bonito, la parte humana, como que nos enseña a ser buenas personas. Y por lo menos a mí me pasó algo muy personal, o sea, yo lo veo como algo espectacular porque yo estudié percusión, soy estudiante de percusión en la Universidad de Pamplona, pero en la tuna, pues bueno, yo empecé a tocar pandereta, pero yo quería abrirme a más instrumentos y todo eso. Entonces, gracias a la tuna exploté conocimientos que no explotaba en la carrera. Entonces, eso a mí me encantó muchísimo. Yo cantaba, pero aprendí a cantar mejor en la tuna, o sea, como que, no sé, fue explorar mejor unas actitudes y eso me encantó y me hizo querer mucho más la tuna. Eso es mi Exploró experiencia personal. nuevos tonos. Explorando nuevos tonos. Sí. Ok. Y Casimiro, ¿qué te dio ese tema de pues, venir de la estudiantina? Que digamos que la estudiantina colombiana es distinta de las estudiantinas en otros países, porque en otros lados la estudiantina y la tuna es muy parecido. La estudiantina colombiana es como, es más, saco y corbata, sentados, es como otro Sí, cuento diferente. es Entonces, como para ti, que ese tema de decir, listo, vamos a armar esto, ¿qué te dio a ti en esa experiencia de universidad, la experiencia de ser pues fundador y estar en una tour? pues sí, como decía, una estudiantina es una orquesta de pulso y púa, literalmente. Es algo más formal y a pesar de que nosotros alcanzamos a hacer algunas que otras cositas, no muy ajenas a la tuna en cuanto a puesta en escena, pero en el caso, pues, no sé, fue algo que quise hacerlo desde mucho antes, de la que estaba en Argentina, quería ser tuna, pero con esas limitantes, esos tapujos que uno se pone a la hora de que conoce, como los deberes de la tuna, porque están los pros y los contras como en todos lados, los deberes y los beneficios, ¿sí? Para mí, ¿qué beneficio me ha dado la tuna? Diría que muchos, pero de viajes, eso es lo más superficial, ¿no? Los viajes, la experiencia para mí como músico también, lo que nos decía Mortadelo, que uno se nutre mucho, 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 demasiado con la tuna. Y yo creo que cualquier persona que nunca haya en su vida, nunca haya tenido algún acercamiento con en la parte musical, la tuna le deja mucha enseñanza. Y sobre todo la parte humana, que para mí es la más importante, porque la tuna enseña muchos valores, enseña a, a respetar mucho al que viene atrás, ¿sí? Sobre todo lo que nosotros llamamos roa. Uno respeta mucho el roa y a los que vienen atrás, por eso uno cuando es muy bonito y muy místico sentarse en una charla con unos que ya llevan más de 2 décadas, sí, muy bonito. En el caso de nosotros que compartimos con la de Derecho, fue muy, muy hermoso porque ellos hacen parte
la familia de nosotros, de ellos. Ellos bautizaron a la católica bautizó la UDES nos bautiza a nosotros. Entonces, ese sentir de como encontrarse con sus bisabuelos y sentir de que uno donde pisa, uno donde pisa llega como si lo conocieran desde antaño. Eso es muy bonito y yo creo que eso solamente se ve en la tuna. Y son cosas que uno solamente la vive estando dentro de la tuna. Porque es suena muy bonito, pero es mejor vivirlo. Y eso es lo que a veces las personas temen vivir o a veces no comprende y uno que ya lo ha vivido, pues queda como ese orgullo de pertenecer a una tuna y sobre todo de haber fundado, ¿sí? Y dejar un legado que listo, tiempos difíciles los atraviesan todas las tunas, no he visto la primera tuna que inclusive antes de pandemia tuviera problemas. Ejemplos claros hay muchos, tanto en Colombia como en Perú, como en España, en todos lados, de tunas que hasta han desaparecido, inclusive la universidad ya les dice no más, y que uno, volviendo al tema de la tuna de nosotros, pues de estar ahí en la lucha, eso es muy bonito y ahí estamos, nosotros nos reunimos cada que podemos, así sea virtualmente. Hace poco tuve la visita de Mortadelo aquí en Barranquilla. Hace poco ellos estuvieron, Dino y Toño visitaron a Mortadelo, allá a Bucaramanga, y él los hospedó, y así estamos nosotros, o sea, cada que podemos, cada que la oportunidad nos deja, que la vida nos da una oportunidad, perdón, pues estamos ahí, somos una segunda familia. Somos en ese caso que yo nunca tuve hermanos de sangre y ellos son mis hermanos. Somos hermanos de diferentes madres. Ay, claro, porque las experiencias que se viven en la tuna realmente generan como esa fraternidad, esa hermandad, esa complicidad de cosas. Ahí te pusieron corazoncitos y todo, porque pues darles las gracias por regalarme este espacio para conocer a la tuna universitaria de la Universidad de Pamplona. De verdad, pues desearles que puedan continuar y dejar pues como este legado para futuras generaciones y que pues vamos a seguir adelante. La pandemia es algo que sucedió, pero eso no cambia lo que nosotros somos y las tunas con este tema de la virtualidad han tratado como de adaptarse y yo pienso que esa es parte de la característica del tuno, de que le cambian las circunstancias y no importa. Se adapta y busca la manera de. Esa es como la parte de la chispa que se da en la tuna. Entonces, darle las gracias por haberme dado como este espacio y de reunirnos a que la gente los pueda conocer y ya veremos pues qué nos trae el futuro. Gracias a ti Sí, por la ya veremos. invitación. Sí, ¿no? Y las personas que vean esta entrevista, pues un saludo muy Saludo cordial. afectuoso. Sí, nosotros somos la tuna de la Universidad de Pamplona. Quizás no la más mamona, pero sí. Nos pueden Pero sí la seguir. que le canta a la nona. Sí, pero sí le Nona de Dino. ¿Cuáles son sus redes? Por favor, los datos ahí para que el público sepa Por ahí. dónde los puede Claro seguir. que sí. En Facebook sí. como Tuna Unipamplona, en Instagram como Tuna Unipamplona y en Tinder como César Liscano. Sí, entiende. Okay. Es fácil de encontrarnos. Lo que pasa es que lo abrimos. Lo ponemos Tuna Unipamplona pues por la abreviación, pero Sí. sí, así nos pueden encontrar, Tuna Unipamplona.